Entonces, ¿cuántos landmarks y cuáles landmarks va a depender mucho del organismo que vamos a estudiar? Particularmente en moluscos, digamos, no es tan complicado porque tienen una estructura dura muy clara, sobre todo los gasterópodos y los bivalvos, que tienen la concha. Pero Eli está estudiando cefalópodos, entonces va a usar los picos. Ahí sí hay un problema porque depende mucho de cómo se conservó el pico. Ahorita ya estuvimos viendo que la forma sí se está viendo afectada por el estado de conservación. Entonces lo que ella tiene que hacer es tratar de buscar los landmarks que queden en los puntos que menos se puedan ver afectados por este estado de conservación. Porque aunque es una estructura, entre comillas, dura, también es de fácil deformación. No es como una concha que se puede deformar, digamos, más lentamente, o las conchas que están de plano muy desgastadas se desechan completamente. En cambio los picos, en el momento de conservarlos, pues ahí ya hay una variación. Aparte de que estos picos no se conservaron precisamente para la morfometría geométrica, ¿no? Fueron conservados para alguna otra razón y ahorita se quieren aprovechar. Claro, el material sí se puede utilizar, pero pues hay que tener eso en cuenta a la hora de escoger los landmarks. También otra cosa que tienes que tomar en cuenta cuando los escogiste, o que tomaste en cuenta cuando los escogiste, fue la pregunta biológica. ¿Qué te quieres responder o qué quieres que esos picos te digan? ¿Con cuántos landmarks y dónde van a estar puestos para que representen el organismo o la estructura? En tu caso va a ser una estructura porque solamente pues son los picos, no tienes todo el organismo. Además, en cefalópodos sería muy difícil hacer morfometría geométrica con el cuerpo blando. Considerar tu número de muestra. ¿Cuántos organismos tienes por localidad? Eso también te va a ayudar a escoger cuántos landmarks vas a poner. No traten de poner muchísimos landmarks si su número de muestra es reducido. Traten de muestrar con la menor cantidad de landmarks de manera que quede bien representado la estructura o el organismo. Siempre tiene que haber más individuos que variables. Si solamente tengo 30 conchas, yo no puedo escoger 50 landmarks porque van a ser demasiados landmarks y ahí se va a ocasionar uno de los errores al momento de hacer los análisis. Esta es una pequeña regla que es deseable, no necesariamente siempre la tienen que cumplir así tal cual, pero sí es deseable que se trate de seguir lo más posible, que es que el número de organismos debe ser 3 veces más grande que el número de variables. Y los landmarks se necesita que tengan una homología o correspondencia anatómica. Y aquí entra el número de landmarks, el tipo de landmarks. ¿Qué es un landmark? Bookstein en 1990 lo define como un punto en el espacio que está definido por coordenadas cartesianas dadas por X, Y y Z, los ejes que ustedes ya conocen. Puede ser de 3 tipos, que es el tipo 1, como el que está en el ala del insecto, que es un punto homólogo, fácilmente reconocible porque es un punto de convergencia de 3 estructuras. Ahí lo que se juntan son 3 venaciones y siempre en cualquier organismo que ustedes revisen, ahí va a estar el landmark. El landmark tipo 2 es el punto de máxima curvatura, que es como el que está a su izquierda, por donde está el ojo. Ahí, si se dan cuenta, hay un punto de máxima curvatura donde ustedes fácilmente podrían poner un landmark. Sin embargo, como ya está en una curva y no pueden decir aquí están convergiendo 3 estructuras, sino simplemente ponerlo un poquito más a ojo. Gracias. Bueno, no se ve. Ponerlo más a ojo, ahí en el punto de máxima curvatura, ahí quedaría un landmark tipo 2. Y el landmark tipo 3, que es como el que ahora sí está en el ojito, así ven que el ojo es totalmente una curva y lo ponen en el punto extremo de la curvatura, digamos donde ustedes lo ven más curvado, donde crean que es como el lado más extremo de la curva, ahí van los landmarks tipo 3. Idealmente el tipo de landmarks que se deben de utilizar son los tipo 1, obviamente porque te dan una mayor homología. Sin embargo, puedes hacer análisis con landmarks tipo 2 y con landmarks tipo 3. Y también hay un tipo de landmarks que son los semi-landmarks, que eso es mostrar toda la curva. Digamos que ahí sí ya agarraremos toda la curva y lo que sería homólogo sería la curva y no los landmarks. Como ya les dije, los landmarks pueden, lo ideal es que sean homólogos. No es una homología biológica, eso sí, acuérdense que no tiene que tener una homología biológica, con que sea una homología estructural es suficiente. Tiene que tener una consistencia en la posición relativa, es decir, en una concha en el ápice.
Y no importa que muestren todas esas conchas, siempre va a ser en el ápice. Otra característica de un landmark ideal es que de una adecuada cobertura morfológica, es decir, que cuando ustedes ya saquen la configuración de landmark, sí se vea lo que hayan muestrado y no se vea ahí una figura extraña que no les indique qué cosa era o qué cosa fue. A lo mejor si ustedes han visto la tesis de Brian, pueden ver perfectamente en los landmarks la forma de la concha. Ahí tú muestras con puros landmarks, ¿no? Él muestra con puros landmarks. Yo sí usé semi landmarks porque mi concha era muy redonda, pero él usó puros landmarks y aunque usó alrededor de 14, 15 landmarks, la configuración muestra exactamente la forma de la concha. Ustedes pueden ver la concha en la configuración. Y una identificación rápida y precisa. Es decir, que si yo le digo a Ethel o le digo a Paulina, pónganlo en el ápice de la concha, lo van a saber dónde poner. Porque si yo les digo, pónganlo en el punto más extremo de la abertura del labio externo, ahí sí se van a quedar así como, a lo mejor el punto más extremo no es el mismo que ve la doctora, ¿no? Entonces, por eso los landmarks ideales son los landmarks de tipo 1. Bueno, entonces como ahora vamos a poner los semi-landmarks, los landmarks, vamos a ver los programas para morfometría geométrica, que son estos de acá. Ya con eso en mente, vamos a ver qué programas usar. Ahorita con tus figuritas, pues lo que ves aquí. Digamos que estas eran tus picos de calamar o tus conchas o tus hojas o tus alas de insecto o lo que se te ocurra, eran estas figuras. Tú en el morfoespacio y cuando las captures, las vas a capturar de esta manera. Digamos que tú, o ya cuando se hace el protocolo fotográfico, se trata de poner la imagen en la misma posición. Sin embargo, incluso si la voltearas y pusieras tus landmarks en orden, en teoría no debería de haber problema porque el programa mismo te va a emparejar estas configuraciones. Entonces, se cuenta que estas eran tus conchas, ¿no? O tus picos. Este es tu pico 1, pico 2, pico 3, pico 4, pico 5 y pico 6. Lo que tú vas a hacer después ya en los programas, que te lo va a hacer el Morpho-J de manera automática, va a ser esto. Hay dos formas de juntar las configuraciones de landmarks. Lo que vas a llamar una configuración de landmarks son estos puntitos. Digamos landmark 1, landmark 2, landmark 3 y landmark 4. Todos juntos ya va a ser tu configuración de landmarks. ¿Cómo se van a ubicar en el morfoespacio? Se van a ubicar mediante el tamaño centroide, que después ya te explico bien qué es el tamaño centroide. Pero ahorita pues esto es un poquito lo que importa para que pues, sí te des una idea de qué vas a estar haciendo, qué estás haciendo en el programa mientras estás poniendo puntitos, ¿no? Y no digas ahí, no estoy poniendo puntos al azar, ¿no? Va a haber dos formas de hacer este tipo de configuraciones o de emparejarlas, que es este Two-Point Registration y el análisis de procrustes. El Two-Point Registration se basa en ubicar esta configuración en un eje de coordenadas X y Y, en el cual vas a ubicar los landmarks en el 0,0, es decir, en el origen, y en el 0,1. Todos los landmarks todas las configuraciones de landmarks se van a estar deslizando en esta línea, que va a estar entre esta y esta, que se llama línea base. Digamos que haciéndolo un zoom, aquí va a estar tus líneas base, y estos triángulos son tus configuraciones de landmarks. Este es un tipo de hacerlo propuesto que en realidad casi nadie usa. Sin embargo, sí lo vas a encontrar en los programas y lo vas a encontrar con estas siglas, SLB. Por si lo ves, no te asustes y no digas qué es esto, porque yo no lo uso, porque no lo estoy usando. Lo puedes usar si quieres para ver qué pasa. En realidad a veces recomiendan que registres y reportes ambos resultados. Los resultados sí pueden llegar a cambiar un poco. Sin embargo, el que te hace Morpho-J por default es el análisis de procrustes. No sé si Morpho-J te puede hacer creo que sí, ¿verdad? Yo creo que solo hace procrustes, pero no me acuerdo. Según yo solo hace procrustes, pero afirmarlo tajantemente sería mentirte. No sé si solo haga procrustes o no. Procrustes es el más aceptado. Si tú analizas tus landmarks o tus semi-landmarks en el de CBAGen o en el PCAGen, ahí sí puedes escoger cuál te hace y puedes comparar las dos. A veces los resultados no cambian mucho,
En mi caso casi no cambiaban, pero hay casos o hay gente que sí cambia los resultados. Eso sí ya depende mucho de que hayas muestrado, cómo lo hayas muestrado, qué hayas hecho, tu pregunta de investigación. Ahí sí ya depende mucho, ahí sí, pues sí tendrás que leer toda la teoría atrás de esto, ¿no? Pero el que se usa normalmente es el análisis de Procrustes. Y por eso estás haciendo los landmarks. No sé si te acuerdas quién fue Procrustes, o quién era Procrustes, o qué ha sido Procrustes, o la leyenda de Procrustes. No, no puedo. ¿Cómo que no? Esto es importantísimo. La doctora te puede contar quién fue. Procrustes, de acuerdo con la mitología griega, también se le llamaba el avasallador o el respirador. Era el hijo de Poseidón, que vivía en lo alto de una colina, y cuando llegaban visitantes, él los recibía y los acostaba en una cama. Se dice que los que eran más largos que la cama, los cortaba para que se ajustaran al tamaño de la cama, les cortaba los pies y la cabeza y así. Y los que eran más pequeños que la cama, los retiraba para que tuvieran el tamaño de la cama, ¿sí? Es decir, como una tortura de estiramiento. Y por eso se llama así, porque ya te va a explicar Sid que el análisis de Procrustes generalmente se basa en ese procedimiento de estirar la figura, ¿sí? Y el único que venció a Procrustes, que fue su última acción, fue Teseo, porque lo engañó y le dijo: ¿y si te medimos a ver si tú sí eres del tamaño de la cama? Y entonces, cuando se tumbó en la cama Procrustes, Teseo lo retiró, así como Procrustes hacía con los demás visitantes. Y por eso se llama Procrustes, porque en realidad eso es lo que vas a hacer. Esa no se llama Procrustes así porque fuera un nombre. Wow. En realidad se basa en eso. Lo que tú vas a hacer va a ser tener figuras y formas o configuraciones de landmarks de diferentes tamaños y colocadas en el morfoespacio en diferentes direcciones. Lo que tú vas a hacer es exactamente lo que hacía Procrustes, agarrar todo y suponiendo que vas a tener una configuración consenso, que en este caso sería la cama, todo tiene que caber en esa cama. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que no cabe en la cama? Pues lo que hacía Procrustes. Lo que no cabe en la cama lo vas a hacer chiquito, y lo que no cabe porque es muy grande, lo vas a hacer chiquito. Y lo que es muy chiquito para no caber en la cama, lo vas a estirar. Obviamente no como Procrustes a jalones, bueno, sí, jalones matemáticos, digámoslo de esa manera. Entonces lo que vas a hacer en el morfoespacio vas a trasladar, escalar y rotar. Digamos que estas figuritas que tuvieras aquí son las figuras que yo te dibujé de este lado. Entonces, por ejemplo, la figura 1, esta y esta, ya juntas, digamos que ya hubieran ido con Procrustes, encimadas, rotadas y escaladas, ya no hay diferencias en la forma, como tú lo puedes ver. Entonces, digamos que entre el landmark 1 y el landmark 3 no hay diferencias, siempre van a ser, la configuración es la misma. Sin embargo, como metí estas en el landmark 2 y en el landmark 4, si te das cuenta, estos ya son rectángulos y estos eran cuadrados. Aquí sí va a haber una diferencia. El landmark 2, por mucho que pueda jalar, hacer grande el rectángulo o hacerlo pequeño o rotarlo, nunca va a tener la forma de un cuadrado, nunca. O sea, tú lo puedes girar así, lo puedes girar así, lo puedes voltear, lo puedes alargar, lo puedes estirar, y no va a tener la forma de un cuadrado porque tú no estás estirando solamente un lado, estás estirando todo el rectángulo. Entonces ahí es por lo que dice que quita el tamaño y toma en cuenta solamente la forma. Y cuando tú ya tengas en tu Morpho.j tus resultados, te va a aparecer un tipo de gráfica de este tipo que le llaman parrilla de deformación. Entonces, digamos que tu landmark 1 y tu landmark 3, que son los que están aquí, mi parrilla está un poquito choca, no debería, pero si fuera una parrilla se vería totalmente derecha. En cambio, aquí sí está chueca a propósito, porque en el landmark 2 y en el landmark 4, ahí están las diferencias de forma. Entonces, eso es lo que tú esperas obtener, y por eso es importante que pongas bien tus landmarks. Porque si tú, digamos, aquí dices, ay, pues, lo pongo por acá, y el 4, pues por aquí, ¿no? Porque no los escogiste bien, esto
aquí sí se va a ver reflejado. Entonces por eso es muy importante la selección de los landmarks. Ahora, si yo nada más tengo esto y digo, ay, para mostrar la curva pongo landmarks aquí y aquí, la curva, la figura, la forma.